Este error invisible te está saboteando tu realidad. Hay algo que casi nadie te ha dicho sobre la manifestación, y es la razón por la que, sin importar cuánto lo intentes, no funciona. Tal vez has visualizado, tal vez has repetido afirmaciones, tal vez has intentado pensar positivo, pero los resultados no llegan, y eso te hace preguntarte si todo esto realmente funciona o si simplemente no es para ti. Pero aquí está la verdad. No es que no funcione, es que la mayoría de las personas lo está haciendo completamente mal. De hecho, según las enseñanzas del experto en mente y transformación personal Joe Dispenza, más del 90% de las personas intenta manifestar desde el mismo estado mental que creó su realidad actual. Y ese es el problema, porque no puedes crear una nueva vida con la misma mente que creó la anterior. Detente un momento y piensa en esto. Cada pensamiento que tienes genera una señal eléctrica en tu cerebro. Cada emoción que sientes genera una reacción química en tu cuerpo. Y la combinación de esos pensamientos y emociones crea lo que podríamos llamar tu estado de ser. Ese estado de ser es lo que estás proyectando constantemente hacia el mundo. Ahora bien, si tus pensamientos están llenos de duda, si tus emociones están dominadas por el miedo, la frustración o la ansiedad, entonces, aunque digas que quieres cambiar tu vida, tu cuerpo y tu mente siguen enviando la misma señal. Y esa señal no cambia nada. Este es el error invisible que está arruinando la manifestación de millones de personas. Intentan crear un futuro diferente mientras siguen sintiendo el mismo pasado. Y el cerebro no funciona así. El cerebro no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres de manera constante. Aquí es donde todo cambia, porque si quieres transformar tu realidad, primero tienes que transformar tu estado interno. Tienes que convertirte en la persona que ya vive esa realidad. Y esto no es una idea motivacional, es un principio basado en cómo funciona el cerebro y el cuerpo. Cuando repites los mismos pensamientos una y otra vez, estás reforzando las mismas conexiones neuronales. Cuando sientes las mismas emociones todos los días, estás condicionando tu cuerpo a ese estado químico. Con el tiempo, tu cuerpo se convierte en tu mente. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. Quieren cambiar, pero su cuerpo ya está acostumbrado a ser la misma persona, a reaccionar igual, a pensar igual, a sentir igual. Por eso, aunque intenten visualizar algo nuevo, regresan rápidamente a su estado habitual. Es como si el cuerpo los arrastrara de vuelta al pasado. Pero aquí es donde aparece la verdadera oportunidad. Si puedes aprender a cambiar tu estado interno, puedes cambiar la señal que estás enviando. Y si cambias la señal, puedes cambiar tu realidad. Este es el principio fundamental que vamos a explorar en este documental. No se trata de repetir frases, no se trata de fingir emociones, se trata de entender cómo funciona realmente tu mente y utilizar ese conocimiento para crear un cambio real. En los próximos minutos vas a descubrir por qué la mayoría de las personas falla al intentar manifestar, cómo tu cuerpo puede estar saboteando tu mente sin que lo notes, y cuáles son los pasos reales para comenzar a crear una nueva realidad desde dentro. Pero antes de avanzar, necesitas comprender algo aún más profundo. Tu cerebro y tu cuerpo no están separados, funcionan como un sistema. Y si no entiendes cómo interactúan, seguirás intentando cambiar desde la superficie, sin resultados. En el siguiente bloque, vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes de todo este proceso. Cómo el cuerpo se convierte en la mente y por qué eso puede estar bloqueando completamente tu capacidad de manifestar. Cuando el cuerpo se convierte en la mente. Si realmente quieres entender por qué la mayoría de las personas no logra manifestar lo que desea, necesitas comprender este principio con total claridad. Tu cuerpo puede convertirse en tu mente. Y cuando eso ocurre, deja de obedecer tus pensamientos conscientes. Empieza a responder automáticamente a emociones del pasado. El investigador y autor Joe Dispenza explica que, con el tiempo, las emociones que repetimos diariamente dejan de ser simples reacciones momentáneas y se convierten en estados químicos habituales.
Es decir, el cuerpo comienza a memorizar esas emociones. Piensa en esto. Si durante años has vivido en estrés, preocupación, frustración o ansiedad, tu cuerpo se ha acostumbrado a liberar constantemente las mismas sustancias químicas. Estas sustancias no solo afectan cómo te sientes, afectan cómo piensas, porque el cerebro y el cuerpo están en constante comunicación. Cada emoción genera una señal química que viaja por todo el organismo, y cada una de esas señales refuerza ciertos patrones de pensamiento. Con el tiempo, este proceso crea un ciclo. Piensas de cierta manera porque te sientes de cierta manera, y te sientes de cierta manera porque piensas de cierta manera. Este bucle es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en la misma realidad. Intentan cambiar sus pensamientos, pero su cuerpo sigue enviando señales del pasado. Intentan visualizar un futuro diferente, pero emocionalmente siguen conectados a su historia anterior. Y aquí aparece uno de los mayores conflictos internos. La mente quiere avanzar, pero el cuerpo quiere quedarse donde es familiar. Porque el cuerpo no busca lo mejor, busca lo conocido, incluso si lo conocido no es lo que deseas. Este es uno de los puntos más importantes que debes entender. El cuerpo se vuelve adicto a ciertas emociones, no en un sentido metafórico, en un sentido biológico. Cuando experimentas repetidamente emociones intensas como el estrés o la ansiedad, el cuerpo comienza a adaptarse a ese estado químico. Las células desarrollan más receptores para esas sustancias, se vuelven más eficientes para procesarlas, y con el tiempo, el cuerpo empieza a necesitar ese tipo de estímulo. Por eso, incluso cuando no hay una razón real para preocuparse, la mente busca pensamientos que generen esa emoción. Es una forma de mantener el equilibrio químico al que el cuerpo se ha acostumbrado. Y aquí es donde la manifestación comienza a fallar, porque muchas personas intentan crear una nueva realidad desde un cuerpo que está condicionado al pasado. Intentan sentir abundancia, pero su cuerpo está acostumbrado a la carencia. Intentan sentir confianza, pero su cuerpo está programado para el miedo. Intentan sentir calma, pero su sistema nervioso está entrenado para el estrés. Y el cuerpo termina ganando, porque actúa de manera automática, no necesita pensar, simplemente reacciona. Por eso repetir afirmaciones sin cambiar el estado emocional profundo rara vez produce resultados duraderos. La mente consciente puede decir una cosa, pero el cuerpo inconsciente está diciendo otra completamente diferente. Y en este conflicto, el cuerpo suele tener más influencia, porque ha sido entrenado durante años. Pero aquí es donde aparece la oportunidad de cambio. Si el cuerpo puede aprender estas emociones, también puede desaprenderlas y puede aprender nuevas. Este proceso no ocurre de manera instantánea. Requiere práctica, requiere conciencia, requiere intención. El primer paso es empezar a observar. Observar cómo reaccionas ante diferentes situaciones. Observar qué emociones aparecen con más frecuencia en tu día a día. Observar qué pensamientos se repiten una y otra vez. Esta observación es clave, porque no puedes cambiar algo que no reconoces. Una vez que comienzas a notar estos patrones, puedes empezar a interrumpirlos. En lugar de reaccionar automáticamente, puedes hacer una pausa, un momento de conciencia, un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio es donde comienza la transformación, porque ahí tienes la oportunidad de elegir algo diferente, un pensamiento diferente, una emoción diferente. Al principio puede sentirse artificial, incluso incómodo, pero eso es parte del proceso. Significa que estás saliendo de lo conocido y entrando en un territorio nuevo. Con el tiempo, estas nuevas respuestas comienzan a repetirse, y cada repetición envía una nueva señal al cerebro y al cuerpo. Una señal que dice, esto también es posible, este también puede ser mi nuevo estado.
Y poco a poco, el cuerpo comienza a adaptarse. Las emociones del pasado pierden intensidad. Las nuevas emociones comienzan a sentirse más naturales y el equilibrio interno cambia. Este es uno de los momentos más importantes en el proceso de transformación, porque es cuando el cuerpo deja de ser un obstáculo y comienza a convertirse en un aliado. Pero para llegar a ese punto, necesitas más que comprensión. Necesitas una herramienta concreta, un método que te permita cambiar tu estado interno de manera intencional. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar en el siguiente bloque. Cómo empezar a entrenar tu mente y tu cuerpo para crear una nueva realidad desde dentro. La clave real: cambiar tu estado emocional para crear una nueva realidad. Ahora que entiendes cómo el cuerpo puede convertirse en la mente y cómo ese condicionamiento emocional puede mantenerte atrapado en el pasado, es momento de dar el siguiente paso. Porque aquí es donde la mayoría de las personas se queda. Comprenden el problema, pero no saben cómo cambiarlo. El principio fundamental que enseña Joe Dispenza es simple, pero profundamente transformador. No puedes crear un nuevo futuro sintiendo las mismas emociones del pasado. Esto significa que si quieres cambiar tu realidad, necesitas aprender a generar emociones que aún no has experimentado en tu entorno actual. Y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque normalmente pensamos que las emociones son una respuesta a lo que ocurre afuera. Creemos que primero sucede algo y luego sentimos. Pero la neurociencia ha demostrado que también podemos hacer el proceso inverso. Podemos aprender a sentir primero, incluso antes de que ocurra cualquier cambio externo. Y cuando haces esto correctamente, estás enviando una señal completamente nueva a tu cerebro y a tu cuerpo. Una señal que comienza a reconfigurar tu estado interno. Imagina por un momento que ya has logrado aquello que deseas. No desde la fantasía superficial, sino desde una experiencia emocional profunda. ¿Cómo te sentirías realmente si ya estuvieras viviendo esa realidad? Tranquilo, seguro, agradecido, con claridad. Ahora lo importante no es solo imaginarlo, es sentirlo. Porque el cerebro no distingue con claridad entre una experiencia real y una experiencia intensamente imaginada cuando hay una fuerte carga emocional involucrada. Cuando logras generar esa emoción de manera auténtica, estás activando nuevas redes neuronales. Estás enviando nuevas señales químicas a tu cuerpo. Y poco a poco, tu sistema comienza a adaptarse a ese nuevo estado. Este proceso es lo que comienza a romper el ciclo del pasado. Pero aquí es donde muchas personas cometen otro error. Intentan forzar emociones positivas sin haber cambiado su estado interno. Repiten frases como "todo está bien", mientras su cuerpo sigue en tensión. Intentan sentirse felices mientras su sistema nervioso está en alerta. Y esto crea un conflicto. El cuerpo no responde a lo que dices, responde a lo que realmente sientes. Por eso, el cambio emocional no se trata de fingir, se trata de entrenar. Entrenar tu capacidad de generar estados internos diferentes. Y esto comienza con algo fundamental: la regulación del sistema nervioso. Cuando tu cuerpo está en un estado de estrés constante, es muy difícil generar emociones elevadas como la gratitud o la confianza. El sistema nervioso necesita primero salir del modo de supervivencia. Por eso, muchas de las prácticas utilizadas en este tipo de entrenamiento incluyen técnicas de respiración consciente. Cuando respiras de manera lenta y controlada, estás enviando una señal directa a tu cerebro. Le estás diciendo que no hay peligro inmediato, que puede relajarse. Y cuando el sistema nervioso se calma, el cerebro comienza a funcionar de manera diferente. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones y la imaginación, se vuelve más activa. Las áreas relacionadas con el miedo disminuyen su actividad. Y en ese estado, es mucho más fácil generar emociones elevadas. Aquí es donde el proceso comienza a tomar forma. Primero calmas el cuerpo, luego diriges la mente, y finalmente generas una emoción que esté alineada con la realidad que deseas crear. Este entrenamiento, repetido día tras día, comienza a producir cambios profundos.
El cerebro empieza a reconocer ese nuevo estado como algo familiar. El cuerpo deja de resistirse. Y poco a poco, lo que antes parecía artificial comienza a sentirse natural. Este es uno de los momentos más poderosos del proceso, porque es cuando dejas de reaccionar al pasado y comienzas a crear desde el presente. Pero hay algo aún más importante. Cuando cambias tu estado emocional de manera consistente, también cambias tu percepción. Empiezas a interpretar la realidad de forma diferente. Las oportunidades se vuelven más visibles. Las decisiones cambian. Las acciones que tomas comienzan a alinearse con ese nuevo estado. Y esto crea un efecto acumulativo, porque no solo estás cambiando cómo te sientes, estás cambiando cómo actúas. Y esas acciones generan resultados diferentes. Este es el punto donde muchas personas comienzan a notar cambios reales en su vida. No porque hayan manifestado algo de manera mágica, sino porque han cambiado su estado interno, y ese cambio ha transformado su comportamiento. Pero aún hay un elemento clave que debemos integrar, porque cambiar tu estado emocional es solo una parte del proceso. Necesitas también aprender a sostener ese estado en el tiempo, y eso requiere algo más profundo, una estructura mental, un sistema que te permita mantener coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo construir ese sistema, cómo alinear tu mente, tu cuerpo y tus acciones para que trabajen juntos en la creación de una nueva realidad. Alinear pensamiento, emoción y acción. El verdadero proceso de manifestación. Hasta este punto ya has comprendido algo que cambia por completo la forma en que ves la manifestación. No se trata solo de pensar positivo, no se trata solo de sentir emociones elevadas, se trata de coherencia. El principio central que enseña Joe Dispenza es que la verdadera transformación ocurre cuando hay alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque cuando estos tres elementos están desconectados, el cerebro y el cuerpo envían señales contradictorias, y esas señales no generan cambios. Imagina esto. Piensas que quieres una nueva realidad, pero emocionalmente sientes miedo o duda, y en tus acciones sigues comportándote como siempre. El resultado es incoherencia, y el cerebro no puede construir algo nuevo desde ese estado. Pero cuando logras alinear estos tres niveles, ocurre algo completamente diferente. El sistema comienza a trabajar de manera integrada. Tus pensamientos refuerzan tus emociones impulsan tus acciones, y tus acciones comienzan a generar resultados que confirman ese nuevo estado. Este es el punto donde la manifestación deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un proceso práctico. Pero para lograr esta alineación, primero necesitas entender cada uno de estos niveles. El primer nivel es el pensamiento. Tus pensamientos son el lenguaje del cerebro. Cada idea que tienes activa ciertas redes neuronales. Cuando repites los mismos pensamientos una y otra vez, esas redes se fortalecen. Por eso, si constantemente piensas en limitaciones, problemas o dudas, estás reforzando ese patrón. El cerebro se vuelve más eficiente en producir ese tipo de pensamiento. Pero cuando comienzas a dirigir tu mente hacia nuevas posibilidades, estás creando nuevas rutas neuronales. Al principio puede parecer difícil, porque estás saliendo de lo conocido, pero con repetición, el cerebro se adapta. El segundo nivel es la emoción. Las emociones son el lenguaje del cuerpo. Son las señales químicas que le dicen a tu organismo en qué estado se encuentra. Cuando hay coherencia entre pensamiento y emoción, el sistema se fortalece. Pero cuando piensas una cosa y sientes otra, aparece el conflicto interno. Por eso es tan importante que las emociones no sean ignoradas. Necesitan ser trabajadas, reguladas, entrenadas. El tercer nivel es la acción. Este es el punto donde muchas personas se quedan atrapadas, porque creen que manifestar significa esperar. Pero la realidad es diferente. Cuando tu mente y tu cuerpo están alineados, las acciones surgen de manera natural. No desde la obligación, sino desde la coherencia. Actúas de acuerdo con lo que piensas y sientes, y esas acciones son las que comienzan a generar cambios en tu entorno. Este es un punto clave. La manifestación no es solo interna, también es conductual.
Se refleja en las decisiones que tomas, en cómo utilizas tu tiempo, en las oportunidades que eliges, en las que dejas pasar. Cuando existe alineación, tus acciones dejan de ser contradictorias y comienzan a construir en una misma dirección. Ahora bien, ¿cómo se logra esta coherencia en la práctica? El primer paso es la intención. Definir con claridad qué quieres crear. No de manera vaga, sino específica. El segundo paso es el estado emocional. Aprender a generar emociones que estén alineadas con esa intención. No como reacción al entorno, sino como una elección interna. El tercer paso es la acción consciente. Tomar decisiones que reflejen ese nuevo estado, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Este último punto es especialmente importante, porque muchas personas esperan ver cambios externos antes de actuar diferente, pero el proceso funciona al revés. Primero cambias tu estado interno, luego cambias tu comportamiento y finalmente cambian los resultados. Este orden es lo que permite romper con los patrones del pasado. Pero hay algo más que debes entender. La coherencia no es perfecta. No significa que nunca tendrás dudas. No significa que siempre te sentirás motivado. Significa que incluso cuando aparecen momentos de dificultad, tienes la capacidad de regresar a ese estado alineado. Y ese regreso es lo que fortalece el sistema. Cada vez que eliges volver al enfoque, cada vez que eliges sostener una emoción diferente, cada vez que actúas en coherencia con la persona que deseas ser, estás reforzando una nueva identidad. Una identidad que ya no está basada en el pasado, sino en el futuro que estás construyendo. Este proceso, repetido en el tiempo, comienza a generar una transformación profunda. La mente se vuelve más clara, el cuerpo más estable, las decisiones más firmes, y poco a poco la realidad externa comienza a reflejar ese cambio interno. Pero hay algo más que debes entender. El entorno, porque el ambiente en el que vives puede reforzar tu nueva identidad o puede arrastrarte de vuelta al pasado. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo tu entorno influye en tu capacidad de manifestar y cómo puedes diseñarlo para que trabaje a tu favor. El entorno, el factor silencioso que define tu realidad. Hasta ahora, has descubierto cómo tus pensamientos, tus emociones y tus acciones influyen directamente en tu capacidad de crear una nueva realidad. Pero existe un factor que muchas veces pasa desapercibido y que tiene un impacto enorme en todo este proceso: tu entorno. El especialista en mente y transformación, Joe Dispenza, explica que el entorno no solo es el lugar donde vives, es todo aquello que constantemente influye en tus sentidos. Las personas con las que interactúas, los espacios que habitas, la información que consumes, los estímulos que recibes cada día. Todo esto está moldeando tu mente de forma continua. Y aquí está el punto clave. Si tu entorno no cambia, es muy probable que tu estado interno tampoco lo haga, porque el cerebro funciona por asociación. Cuando te expones constantemente a los mismos lugares, las mismas personas y las mismas rutinas, tu mente activa automáticamente los mismos patrones de pensamiento y emoción. Es como si el entorno le recordara a tu cerebro quién has sido. Y si no hay una intervención consciente, el cerebro repite ese patrón. Por eso, muchas personas intentan cambiar su vida sin modificar su entorno. Intentan pensar diferente, pero siguen rodeadas de los mismos estímulos. Intentan sentir algo nuevo, pero viven en contextos que refuerzan emociones antiguas. Y esto genera un conflicto, porque mientras tú intentas avanzar, el entorno te empuja hacia atrás. Esto no significa que necesitas cambiar todo de un día para otro, pero sí significa que necesitas empezar a tomar decisiones conscientes sobre lo que permites en tu espacio mental y físico. El primer aspecto del entorno es el físico. Los espacios donde pasas la mayor parte de tu tiempo tienen un impacto directo en tu estado mental. Un entorno desordenado, saturado o caótico puede generar una sensación constante de ruido mental. En cambio, un espacio limpio, organizado y diseñado con intención puede facilitar la claridad y el enfoque. Esto no es solo una cuestión estética, es una cuestión neurológica.
El cerebro responde a los estímulos visuales. Cada objeto, cada elemento en tu entorno requiere una pequeña cantidad de atención. Y cuando esos estímulos se acumulan, la carga cognitiva aumenta. Reducir ese ruido permite que el cerebro libere recursos para tareas más importantes. El segundo aspecto es el entorno digital. Hoy en día, gran parte de nuestra experiencia ocurre a través de pantallas, y el contenido que consumes tiene un impacto directo en tu mente. Si constantemente estás expuesto a información negativa, superficial o altamente estimulante, tu cerebro se adapta a ese tipo de contenido. Tu atención se fragmenta, tu capacidad de concentración disminuye y tu estado emocional se vuelve más inestable. Por el contrario, cuando eliges de manera consciente el tipo de información que consumes, estás entrenando tu mente. Estás alimentando tu cerebro con estímulos que fortalecen el enfoque, la claridad y el crecimiento. El tercer aspecto es el entorno social. Las personas que te rodean influyen más de lo que imaginas, no solo por lo que dicen, sino por cómo piensan, cómo actúan y cómo interpretan la realidad. El cerebro humano tiene una capacidad natural de imitar. Se adapta a los patrones de comportamiento que observa con mayor frecuencia. Por eso, si te rodeas de personas que constantemente refuerzan la duda, el miedo o la limitación, es más difícil sostener un estado mental diferente. En cambio, cuando interactúas con personas que valoran el crecimiento, el aprendizaje y la disciplina, tu mente comienza a alinearse con esos patrones. Esto no significa que debas alejarte de todo el mundo. Significa que debes ser consciente de las influencias y elegir con intención qué tipo de energía permites en tu vida. Otro elemento clave es la rutina. El entorno también está compuesto por los hábitos diarios. Las acciones que repites cada día crean una estructura que puede favorecer tu transformación o bloquearla. Si tu rutina está diseñada de manera inconsciente, es probable que refuerce los mismos patrones del pasado. Pero si comienzas a estructurar tu día con intención, puedes crear un entorno interno que facilite el cambio. Pequeñas decisiones, como el momento en que te levantas, cómo comienzas tu día o cómo organizas tu tiempo, pueden tener un impacto profundo, porque estas acciones envían señales constantes a tu cerebro. Le indican qué es importante, le muestran hacia dónde dirigir su energía, y poco a poco el sistema comienza a adaptarse a esa nueva estructura. Pero quizá el punto más importante es este. No puedes esperar construir una nueva realidad mientras permaneces completamente inmerso en el entorno que creó la anterior. Necesitas introducir cambios, aunque sean pequeños. Un espacio diferente para trabajar, un momento del día dedicado al silencio, una selección más consciente del contenido que consumes. Cada uno de estos ajustes crea una grieta en el patrón antiguo, y en esa grieta es donde comienza a entrar el cambio. Cuando el entorno empieza a alinearse con tu nueva intención, el proceso de transformación se vuelve más fluido. El cerebro ya no recibe señales contradictorias. Empieza a operar en coherencia con lo que estás construyendo, y esto acelera todo el proceso. La claridad aumenta, la motivación se estabiliza, las decisiones se vuelven más firmes, y poco a poco la nueva realidad comienza a tomar forma. Pero aún hay un elemento que completa este proceso de manera definitiva, uno que conecta todos los anteriores: pensamiento, emoción, acción, entorno. Ese elemento es la repetición consciente, porque no se trata solo de entender, se trata de practicar. En el siguiente bloque vamos a explorar cómo convertir todo este conocimiento en un sistema diario que te permita transformar tu mente de manera real y sostenida. ¿Cómo reprogramar tu mente de forma constante? A esta altura ya entiendes algo fundamental. La manifestación no es un evento aislado, no es algo que ocurre por pensar intensamente durante unos minutos. Es el resultado de un proceso continuo, un sistema. Y ese sistema se construye en lo más cotidiano, en lo que haces cada día. El enfoque que propone Joe Dispenza no se basa en momentos esporádicos de motivación, sino en la repetición consciente de estados mentales y emocionales.
porque es la repetición lo que reconfigura el cerebro, y es la consistencia lo que transforma al cuerpo. Piensa en esto. Tu personalidad actual es el resultado de hábitos repetidos. La forma en que piensas, la forma en que reaccionas, la forma en que tomas decisiones. Todo eso se ha construido a través de la repetición. Y si quieres cambiar tu realidad, necesitas crear un nuevo patrón. Un sistema diario que entrene tu mente y tu cuerpo en una dirección diferente. El primer momento clave de este sistema es el inicio del día. Cuando te despiertas, tu cerebro se encuentra en un estado muy particular. Las ondas cerebrales están más lentas. Tu mente está más receptiva. Y ese es el momento ideal para introducir nuevas instrucciones. La mayoría de las personas comete un error aquí. Se despierta y de inmediato se conecta con el mundo exterior. Revisa el teléfono. Piensa en problemas. Se sumerge en la rutina automática. Y en cuestión de minutos vuelve a ser la misma persona del día anterior. Pero si utilizas ese momento de forma consciente, puedes cambiar completamente la dirección del día. En lugar de reaccionar, comienzas creando un espacio de silencio, un momento de respiración, una pausa para definir tu intención. Este simple cambio establece el tono mental y emocional para las horas siguientes. El segundo elemento del sistema es la práctica mental. Aquí es donde comienzas a entrenar tu cerebro de manera intencional. No se trata solo de pensar en lo que quieres, se trata de visualizar con detalle, de construir una experiencia interna clara. ¿Cómo te ves actuando? ¿Cómo respondes ante situaciones? ¿Cómo te comportas como esa nueva versión de ti? Esta visualización activa las mismas áreas del cerebro que se activarían si estuvieras viviendo esa experiencia en la realidad. Es decir, tu cerebro comienza a practicar antes de que ocurra, y cada repetición fortalece esas redes neuronales. El tercer elemento es el entrenamiento emocional. Aquí es donde muchas personas fallan, porque se quedan en la parte mental. Pero el cambio real ocurre cuando el cuerpo también participa. Necesitas aprender a generar emociones elevadas de manera consciente. Gratitud, confianza, calma. No como respuesta a lo que ocurre, sino como una elección. Este paso es clave, porque cuando combinas una imagen mental clara con una emoción intensa, estás enviando una señal poderosa al sistema. Una señal coherente. Una señal que comienza a reemplazar los patrones antiguos. El cuarto elemento es la acción alineada. No basta con pensar y sentir diferente. Necesitas actuar en coherencia con ese nuevo estado. ¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿Cómo respondes a los desafíos? ¿Cómo eliges tus prioridades? Cada acción coherente refuerza el cambio interno. Y ese refuerzo es lo que convierte el proceso en algo real. El quinto elemento es la revisión. Al final del día, necesitas observar. ¿Qué hiciste bien? ¿Dónde reaccionaste de manera automática? ¿Qué puedes mejorar? Esta observación no es para juzgarte, es para aprender, para ajustar, para fortalecer el sistema. Porque el cambio no ocurre por perfección, ocurre por corrección constante. Ahora bien, lo más importante de este sistema no son cada elemento por separado, es la repetición. Hacerlo un día no cambia tu vida. Hacerlo de manera constante, sí, porque cada repetición envía una señal. Cada día que practicas, estás reforzando una nueva identidad, una identidad que piensa diferente, que siente diferente, que actúa diferente. Y con el tiempo, esa identidad se vuelve dominante. El cerebro la reconoce como lo normal, el cuerpo deja de resistirse, y el cambio deja de sentirse como esfuerzo. Se convierte en parte de quien eres. Este es el punto donde muchas personas experimentan una transformación real, porque ya no están intentando cambiar, ya han cambiado. Pero aún hay un último elemento que puede acelerar o bloquear todo este proceso, uno que está presente en cada decisión que tomas: la atención. En el siguiente bloque, vamos a explorar cómo dirigir tu atención de manera consciente puede convertirse en la herramienta más poderosa para crear tu realidad. Este es el recurso más poderoso para crear tu realidad. Después de todo lo que has aprendido hasta ahora, hay un elemento que conecta absolutamente todo: pensamientos,
emociones, acciones, entorno, sistema diario. Ese elemento es la atención. El enfoque que plantea Joe Dispenza es claro. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas tu realidad. Esto no es una metáfora, es un principio que tiene bases en cómo funciona el cerebro. Tu atención actúa como un filtro. Determina qué información es relevante y cuál no. De toda la cantidad de estímulos que existen a tu alrededor, solo percibes aquello a lo que prestas atención. Y eso tiene una implicación profunda, porque significa que tu experiencia de la realidad no es objetiva, está construida por tu enfoque. Si constantemente diriges tu atención hacia problemas, tu cerebro se vuelve experto en detectar problemas. Si te enfocas en lo que falta, tu mente se entrena para percibir carencia. Si observas constantemente aquello que te genera frustración, ese estado emocional se refuerza. Pero si cambias el enfoque, cambias la experiencia. El cerebro comienza a identificar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, nuevas interpretaciones. Este es uno de los puntos más poderosos de todo el proceso, porque te devuelve el control. No puedes controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero sí puedes entrenar dónde pones tu atención. Y ese entrenamiento cambia todo. Ahora bien, aquí es donde aparece uno de los mayores desafíos del mundo moderno: la distracción. Hoy vivimos en una realidad diseñada para capturar tu atención constantemente. Notificaciones, contenido rápido, información infinita. Todo compite por unos segundos de tu enfoque. Y cada vez que tu atención se fragmenta, tu energía también lo hace. Tu mente pierde profundidad, pierde estabilidad, pierde dirección. Esto no solo afecta a tu productividad, afecta a tu capacidad de crear, porque la creación requiere enfoque sostenido, requiere presencia, requiere claridad. Por eso, aprender a dirigir tu atención se convierte en una habilidad fundamental, no solo para concentrarte, sino para transformar tu vida. El primer paso es tomar conciencia de dónde está tu atención actualmente. A lo largo del día, observa: ¿en qué piensas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué emociones se repiten? Este simple ejercicio ya genera un cambio, porque convierte lo automático en consciente. El segundo paso es la intención. Decidir de manera clara hacia dónde quieres dirigir tu enfoque. No se trata de ignorar la realidad, se trata de elegir qué parte de la realidad vas a amplificar. El tercer paso es la práctica. Cada vez que notes que tu mente se distrae o regresa a patrones antiguos, haces un ajuste, regresas, rediriges. Este proceso puede parecer simple, pero es profundamente poderoso, porque cada vez que rediriges tu atención, estás entrenando tu cerebro, estás fortaleciendo nuevas conexiones, estás debilitando las antiguas. Con el tiempo, este entrenamiento cambia la estructura misma de tu mente. Tu atención se vuelve más estable, más precisa, más intencional. Y eso transforma tu experiencia. Pero hay algo más. Cuando tu atención se combina con una emoción elevada, el impacto es aún mayor. Porque no solo estás enfocando tu mente, estás cargando ese enfoque con energía. Y esa combinación es lo que potencia el proceso de creación. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en un objetivo de manera superficial que enfocarte en él con claridad mientras sientes gratitud o confianza. En el segundo caso, el cerebro y el cuerpo están trabajando juntos, y esa coherencia amplifica la señal. Este es el nivel donde muchas personas comienzan a notar cambios reales, porque dejan de dispersar su energía y comienzan a concentrarla. Pero también es importante entender que la atención necesita descanso. No puedes mantener un enfoque intenso todo el tiempo. El cerebro requiere momentos de recuperación, espacios donde la mente pueda relajarse, procesar e integrar. Estos momentos no son una pérdida de tiempo, son parte del proceso. Permiten que el sistema se reorganice, que las ideas se consoliden, que la creatividad emerja. Por eso, aprender a dirigir tu atención también implica saber cuándo enfocarte y cuándo soltar. Este equilibrio es lo que crea sostenibilidad, porque no se trata de intensidad constante, se trata de consistencia inteligente. Ahora bien, cuando comienzas a dominar tu atención, algo cambia.
Dejas de reaccionar a todo lo que ocurre afuera y comienzas a responder desde dentro. Tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más firmes, tu energía más dirigida. Y en ese estado, el proceso de manifestación deja de ser algo lejano, se convierte en algo natural, porque ya no estás dispersando tu enfoque, estás construyendo una dirección, estás creando una coherencia, estás diseñando tu realidad desde adentro. Y ese es el punto donde todo se integra. Pero antes de cerrar, necesitamos unir todas las piezas. En el siguiente y último bloque, vamos a integrar todo lo aprendido en una visión clara y poderosa. Una conclusión que te permita entender por qué sí es posible transformar tu vida y cómo puedes comenzar desde hoy. Si has llegado hasta aquí, ya no estás viendo la manifestación de la misma manera. Ahora entiendes que no se trata de desear algo con intensidad. Se trata de convertirte en la persona que puede sostener esa realidad. A lo largo de este recorrido, descubriste algo esencial. Tu vida actual no es casualidad. Es el resultado de patrones. Patrones de pensamiento, patrones emocionales, patrones de comportamiento. Y lo más importante de todo, esos patrones pueden cambiar. Ese es el mensaje central detrás de las enseñanzas de Joe Dispenza. Tu cerebro no es fijo, tu personalidad no es permanente, tu realidad no está definida para siempre. Todo puede transformarse cuando decides intervenir de manera consciente en tu propio sistema. Ahora sabes que el error del 93% de las personas no es falta de deseo, es falta de coherencia. Quieren un futuro diferente, pero siguen pensando, sintiendo y actuando como su pasado. Y ahí es donde todo se bloquea. Pero tú ya tienes algo diferente. Tienes claridad. Sabes que necesitas alinear tu mente, tu cuerpo y tus acciones. Sabes que necesitas cambiar tu estado emocional, no solo tus pensamientos. Sabes que tu entorno influye y que puedes rediseñarlo. Sabes que la repetición crea identidad. Y sobre todo, sabes que tu atención es la herramienta más poderosa que tienes. Ahora la pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlo. Porque el conocimiento por sí solo no transforma nada. La transformación ocurre cuando decides practicar. Cuando decides detenerte en medio del ruido y elegir un pensamiento diferente. Cuando eliges no reaccionar automáticamente y generar una emoción distinta. Cuando tomas una pequeña acción alineada, aunque aún no veas resultados. Es en esos momentos donde comienza el cambio real. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Porque cada vez que eliges de manera consciente, estás construyendo una nueva versión de ti. Una versión más enfocada, más clara, más poderosa. Y con el tiempo, esa versión deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu nueva realidad. Así que si este video despertó algo en ti, si te hizo ver tu mente desde una perspectiva diferente, este es el momento de dar el siguiente paso. Suscríbete al canal The Mind Manual. Activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Dale like a este video si quieres seguir aprendiendo cómo entrenar tu mente y transformar tu vida. Porque aquí no solo compartimos información, construimos herramientas reales para que puedas entender tu cerebro, dominar tu atención y crear una vida con más propósito, más claridad y más control. Lo que viene en los próximos videos puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que vives. Gracias por estar aquí. Y recuerda esto siempre. Dentro de ti existe una capacidad extraordinaria. No para imaginar una nueva vida, sino para construirla. Nos vemos en el próximo video.